Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al sexto taller de investigación aplicada Gestión 2025, organizado por el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas ISEC, Fundación ARU, la Escuela de Producción y Competitividad EPC Business School de la Universidad Católica Boliviana y la Fundación Hans Seidel. Un saludo cordial a los miembros de la testera, a nuestro expositor José Pérez Cajías, a Manuel Contreras, y a los invitados especiales como el director del EPC, David Zabaleta, al doctor Juan Antonio Morales, a la doctora Fernanda Vanderlei, y a los miembros de la testera, Magister Wilson Jiménez, investigador de la Fundación ARU, y a Boris Braniza, director del IEC del EPC Business School, por su grata presencia, y a todo nuestro honorable público. El tema que nos convoca hoy es la presencia del libro Capital y Trabajo, una historia económica de la minería boliviana 1900-2025. Invitamos al doctor Boris Braniza, director del Instituto para el Emprendimiento y la Competitividad IEC de la EPC Business School, a presentar las palabras de apertura. Paso la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Un placer recibirlos aquí en la EPC Business School. Permítame que me tome 3 minutos para contextualizar un poco el evento que hoy nos invita. Estoy muy feliz de poder dar la palabra de bienvenida porque el instituto que nosotros tenemos en la EPC Business School es uno de los muchos institutos que hay en la Universidad Católica Boliviana y todos devienen de alguna manera por un experimento que se hizo hace algunas décadas, donde el doctor Morales y don Salvador dirigían el ISEC. Y creo que el ISEC tiene una trayectoria muy larga. ¿Están por cumplir cuántos años, Fernanda? 59 años de trayectoria en investigación, y creo que eso es muy loable. Este país necesita más investigación y más debate. Y en el marco del debate estoy muy feliz de que podamos recibir aquí un TIA. El TIA es este taller de investigación aplicada. Yo he tenido la suerte de estar a veces como expositor, a veces como comentarista y muchas veces como parte del público, y siempre se aprende mucho. Estoy feliz de poder ceder en un momento las palabras a mi amigo José Alejandro Pérez Cajías. Con él tenemos una relación de hace muchos años. Él se fue de la EPC y yo llegué. Básicamente tomé yo la posta. Y quisiera decir que para los que nos interesamos en Bolivia y su desarrollo, el desarrollo económico y el desarrollo en general, el acercarnos a la historia económica es fundamental. Yo cuando hacía investigación postdoctoral en Mannheim, los seminarios que más disfrutaba, aparte de los seminarios econométricos y de desarrollo, eran la parte de historia económica. O sea, tenemos mucho que aprender viendo hacia atrás para tratar de no repetir errores y aprender algo. Yo no he tenido el gusto de leer el libro de Capital y Trabajo, pero estoy seguro que nos va a dar muchos insights para el futuro. Y quiero no olvidarme del coautor también, nuestro amigo Nigel Caspar, actualmente haciendo su doctorado en México. Voy a hacer referencia también a que tenemos un trabajo que está saliendo este año en temas de desarrollo económico e historia. Y sin más, bienvenidos a todos, que disfruten la presentación. Muchas gracias, doctor Braniza. Es un honor dar la bienvenida a nuestro expositor, uno de los autores del libro, el doctor José Alejandro Pérez Cajías. José es profesor en el Departamento de Historia Económica y de Instituciones Políticas y Económica Mundial de la Universidad de Barcelona. Antes fue profesor de la UCB y obtuvo su doctorado en Historia Económica en la Universidad de Barcelona con mención cum laude en 2013. Sus investigaciones se centran en la capacidad estatal en países en vías de desarrollo, los recursos naturales y comercio y la historia económica de Bolivia. Adelante, José. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí. Para nosotros, porque eso es muy importante resaltar,
Este es un trabajo en coautoría por mi persona. Yo soy José Pérez Cajías y Nígel Caspa, que está haciendo ahora su doctorado en el Colegio de México. Estamos muy felices por la presencia, por la cantidad de gente que tenemos hoy en día y refuerza nuestra idea de partida, que creemos que el estudio de la minería tiene interés y creemos que es muy importante. Entonces, voy a hacer una presentación de 40 minutos. Obviamente, en 40 minutos es difícil hablar sobre todo el libro, entonces he escogido algunos temas en los cuales me voy a concentrar, ¿ok? Ahora sí. Entonces, en esta presentación hay 4 elementos que vamos a revisar. Voy a comenzar diciendo qué es este libro y cómo lo hemos elaborado. Luego voy a tratar de convencerles de que este libro tiene 2 aportes significativos y que por ello puede valer la pena leerlo. Y finalmente voy a incidir en por qué creemos que con este libro no es solo un punto de llegada, sino también un punto de partida. Lo vemos de esa manera en el sentido de que queremos dinamizar la investigación y el debate. Entonces, ¿qué es este libro y cómo lo hemos hecho? ¿Qué es lo que se tiene que esperar de este libro? El libro, cuando trabajamos con Nígel, lo veíamos básicamente como una síntesis sobre la historia de la minería en Bolivia desde 1900 hasta la actualidad. ¿Y por qué puede tener sentido hacer una síntesis de la historia de la minería boliviana hoy? Porque creemos que es un momento muy particular, tanto en el contexto internacional como en el contexto nacional. En el contexto internacional, la guerra, la transición energética va a generar la demanda de nuevos recursos naturales, recursos minerales, y eso va a generar incentivos y también desafíos para la economía boliviana. En el contexto interno, estamos viviendo un cambio de ciclo político, entonces por estos 2 elementos creemos que es importante entender qué es lo que ha pasado con la minería boliviana. Y cuando hablamos sobre repensar el rol de la minería boliviana, lo hablamos tanto como historiadores y como economistas. Como historiadores porque queremos revisitar la evolución del sector, y como economistas porque creemos que con lo que presentemos, debatamos, podemos dar ideas en las cuales podemos repensar la organización del sector. Entonces, ¿cómo hemos hecho esto? Al ser un libro de síntesis, tenemos unos benchmarks, tenemos unos libros a los cuales nos queremos parecer. Cuando yo comenzaba a estudiar economía aquí en la Católica, este libro, La Bolivia del siglo XX, y en particular este capítulo de Orlando Jordán, cuando creo era... Orlando Jordán Pozo, perdón, era muy importante, que lo veía yo como lo que yo quería hacer en el futuro. Este capítulo es muy interesante porque nos muestra de forma muy ilustrativa la evolución de la minería boliviana. Hay otros 2 libros que creo que son muy importantes: El desarrollo económico e histórico de la minería boliviana, de Roberto Arce, y Minería boliviana, su realidad. El último libro, el de Espinosa, creo que fue publicado en 2010. Entonces, los vemos obviamente como nuestros guías, nuestros benchmarks, pero la idea obviamente para hacer esto, para parecernos a estos libros, lo primero que hemos hecho es revisar los clásicos. Hemos revisado las obras de Antonio Mitre, las producciones de Manuel Contreras, y dado que estos libros han sido publicados, esos libros guías que les decía han sido publicados ya hace bastantes años, también obviamente hemos tratado de introducir nuevos libros que han surgido desde el 2008-2010, tanto afuera como dentro de Bolivia. Afuera hay libros interesantes que han revisitado la evolución del estaño, y adentro en Bolivia, en particular en la carrera de historia, hay tesis de licenciatura que son muy interesantes, muchas de ellas dirigidas por Luis Oporto. Creo que vale la pena resaltar esto. Ahora bien, sobre minería en Bolivia se ha escrito mucho, y nuestro libro no podía ser una mera repetición de lo que ya está escrito. Teníamos que contribuir con algo novedoso. La primera novedad, creo yo, que tenemos en este libro es que nos hemos interesado por recopilar la mayor cantidad posible de datos y ofrecer la mayor cantidad posible de series de largo plazo. No somos los primeros en hacerlo, esto es muy importante resaltar. El trabajo de Gómez en 1978 o el propio trabajo de Peñalosa, creo yo, sientan las bases, sientan una tradición en la historiografía a la hora de generar series de largo plazo.
con esta tradición, lo que nosotros hemos hecho, hemos puesto también en el análisis trabajos que nosotros hemos hecho y hemos tratado de juntar esta evidencia cuantitativa. ¿Por qué poner datos? Y esto sí que es muy importante. Nunca tenemos que olvidar, no es porque los datos son objetivos per se. La construcción de datos viene también de construcciones sociales. Sin embargo, con los datos muchas veces podemos contrastar narrativas, podemos repensar narrativas. Y los datos también nos ayudan a tener hechos estilizados, mirar cómo ha evolucionado algo en el largo plazo. Entonces, ahora les voy a dar algunos ejemplos de los datos con los cuales hemos estado trabajando. Por ejemplo, aquí tienen la importancia relativa del PIB minero sobre el PIB total desde 1890 hasta la actualidad. Aquí pueden ver diferentes ciclos. En términos generales podemos ver cómo hay un crecimiento durante el boom del estaño a principios del siglo XX. La importancia relativa del PIB minero se incrementa de forma notoria, llegando hasta prácticamente el 20% del PIB boliviano. Luego de la Guerra del Chaco se va a mantener esa importancia relativa y va a disminuir desde el 52 en adelante. ¿Por qué va a disminuir? Por un lado, porque era algo que se esperaba, porque se van a generar, otros sectores van a crecer, tales como los hidrocarburos, los servicios o la manufactura, pero también porque el sector va a sufrir crisis. Una crisis en los 50 y una crisis en los 80. Entonces, fíjense que hoy en día la importancia relativa del PIB minero sobre el PIB total es inferior al 10%. Eso no quiere decir necesariamente que Bolivia ya no sea un país minero. Una forma alternativa de ver la importancia de la minería es concentrarnos en la importancia relativa de las exportaciones mineras sobre el total de exportaciones. Y fíjense aquí que prácticamente hasta 1970 el 70%, el 90% de las exportaciones bolivianas eran básicamente exportaciones mineras. Con el incremento de las exportaciones de hidrocarburos y con la crisis en el sector minero, esta importancia relativa va a disminuir. También va a haber problemas, va a haber una caída en la importancia relativa de las exportaciones mineras a inicios del siglo XXI, cuando se van a incrementar las exportaciones de gas natural, pero en los últimos años, una vez más, son las exportaciones mineras las más importantes en el país. Entonces, esto nos habla una vez más de la importancia que tiene el sector en nuestra economía. En las series que mostramos, tratamos de mostrar también los diferentes productos de los cuales ha dependido la economía boliviana. Fíjense que ese 90% que les decía de dependencia de las exportaciones mineras, el 70% de las exportaciones totales bolivianas dependía básicamente de un solo producto. En los últimos años hemos tenido una mayor diversificación en términos de productos mineros y en los últimos años el oro ha empezado a tener mayor protagonismo. También presentamos datos de producción. Estos datos de producción nos ayudan a ver cuánto ha producido la economía boliviana en términos de minerales. Y fíjense que si hablamos de boom minero en términos de producción, el boom minero se va a dar en la primera mitad del siglo XX. Va a ser durante la era de los varones del estaño cuando más estaño vamos a poder producir. Porque esto es importante por diferentes motivos, pero un elemento que debe quedar en la cabeza es si producimos menos, dependemos más de las fluctuaciones de los precios. Y en la segunda mitad del siglo XX vamos a tener esa mayor dependencia. En los datos que analizamos, también nos interesa ver con quiénes interactuamos, dónde van nuestras exportaciones. Y el problema de la economía boliviana, de la minería boliviana, es que no solo exportábamos un solo producto, sino que nuestros productos se concentraban en muy pocos mercados. Fíjense, entre 1912 y 1962, las exportaciones bolivianas van básicamente a Gran Bretaña y cuando hay guerras mundiales a Estados Unidos. Pero la economía boliviana es una economía que es parte de la globalización. Y en los últimos años ha habido un cambio fundamental en el destino de las exportaciones bolivianas. Desde inicios del siglo XXI, la importancia relativa del mercado asiático se ha incrementado de forma notoria. Es por ello que ahora si pasan por la Florida van a ver esa gran embajada de la India.
Los indios están interesados en tener una delegación diplomática porque el oro boliviano va básicamente a la India. Entonces, el análisis de estas series de largo plazo nos ayuda a entender el rol de la minería en la economía boliviana y cómo los cambios en los mercados internacionales afectan al sector. Ahora bien, además de mostrar, no solo vale con mostrar datos serios de largo plazo, tenemos que hacer algo con esos datos. Y cuando discutíamos con Nigel cómo enfrentar y cómo construir el libro, sentíamos que hay una especie de divorcio en la historiografía. Se ha escrito mucho sobre historia minera en Bolivia. Hay algunos que lo han hecho desde una perspectiva más económica y hay otros que lo han hecho más desde una perspectiva social y política. Nuestra sensación es que son tradiciones historiográficas que no han dialogado lo suficiente. Y lo que nosotros queríamos, lo que nosotros hicimos básicamente es tratar de entrar en diálogo con esto. No, lo que hicimos es básicamente revisar, como les decía antes, a los clásicos, pero también revisar a autores que últimamente se han interesado por el sector desde esa perspectiva más política y social. ¿Y por qué puede tener sentido mezclar historia económica con historia política e historia social? Porque creemos que con ello podemos repensar cuáles van a ser los equilibrios institucionales en el sector. Entendemos por equilibrios institucionales las reglas del juego. ¿Quién tiene el poder político? ¿Quién tiene la capacidad de imponer reglas? ¿Y quién tiene la capacidad de hacer valer esas reglas o no? ¿Y por qué creemos que es importante hacer esto? Porque cuando hablamos de relación entre poder económico y poder minero, tenemos, Nigel y yo, y también al debatir con otros colegas, tenemos la sensación de que en el saber popular boliviano hay la idea de que el poder económico de los grandes grupos mineros siempre se ha traducido en un gran poder. Esta es una tradición muy afincada en Bolivia desde la década de los 40, 50, pero es algo que pervive, que persiste hasta el día de hoy. Hay un trabajo que es muy interesante de Vladimir Díaz Cuéllar, pero mi sensación es que al final Vladimir plantea que quienes han ganado más durante el último boom de commodities han sido las multinacionales. Entonces, nosotros lo que queremos es cuestionar un poco esta idea de que el poder económico de los grandes grupos mineros se traduce en poder político. ¿Y por qué? Porque esto no siempre es así y creemos porque ignora otro elemento que es fundamental, y es que los grandes grupos mineros no juegan solos en el sector minero. Hay otros actores políticos que también tienen poder político y que también tienen incidencia. Y en el caso boliviano eso es súper importante. ¿Cuál va a ser el rol del Estado? Cuando analizamos, cuando hay esta idea de que son los grupos mineros que siempre son capaces de imponerse en el debate político, hay una idea implícita, y la idea implícita es que el Estado siempre ha estado subyugado. Y si uno ve el sector en el largo plazo, creo que esto no es cierto. En Bolivia tenemos un Estado que ha nacionalizado sobre el sector, que ha sido capaz de imponerse sobre los grupos mineros, no solo una vez, sino al menos en 3 oportunidades. Además, es un Estado que participa en el sector. Comibol no solo era una de las empresas más grandes del país, era una de las empresas mineras más grandes del mundo. Entonces, dado este tamaño, si queremos entender los equilibrios institucionales en la minería, el Estado tiene que entrar en el debate. Y obviamente también tiene que entrar el rol de los trabajadores mineros. Los trabajadores mineros han jugado un rol fundamental en el sector, desde inicios del siglo XX y en particular luego de la Guerra del Chaco. Los trabajadores mineros en Bolivia han sido capaces de crear una federación unificada, una federación que 2 años después va a plantear un propio proyecto político, un proyecto político que va a servir de vanguardia al conjunto de los movimientos sociales. Y esto es algo que tenemos que introducir en el debate. Son tan importantes los movimientos sociales, los sindicatos, que la nacionalización del 52 no la podemos entender sin ellos. Han sido tan importantes que se ha hablado de la idea de un poder dual, de un poder compartido entre el Ejecutivo y estos sindicatos. Y de nuevo, no solo una vez, sino en más de una oportunidad. Entonces, si queremos entender los equilibrios institucionales, los trabajadores mineros tienen que estar también en el debate.
Y si vemos las noticias los últimos 5 o 10 años, hay otros actores que también tienen que ser introducidos en el debate. Y estos son el de los cooperativistas mineros. Aquí tienen información también sobre el número de trabajadores en el sector minero desde 1900 hasta la actualidad. Y fíjense, el incremento brutal en el número de trabajadores mineros, no necesariamente formales, más bien muchas veces informales, está arrastrado básicamente por el incremento de los trabajadores cooperativistas. Entonces, lo que nosotros, la intención es reconocer la importancia política, la importancia desigual, no siempre con el mismo peso, y no siempre con el mismo peso en un momento determinado, la importancia variable y desigual de estos diferentes actores, y lo que nosotros planteamos es un marco analítico para entender los equilibrios institucionales en Bolivia. ¿Y cómo planteamos nuestro marco analítico? El punto de partida es que Bolivia es una economía pequeña y dependiente. Al ser una economía pequeña y dependiente, a Bolivia lo que le va a impactar son los shocks en los mercados internacionales. Entonces, el punto de partida en nuestro análisis son los shocks en los mercados internacionales y también algunos shocks en la política boliviana. Ese es el punto de partida de nuestro marco analítico. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese shock? Lo que nosotros tratamos de entender es cómo ese shock se traduce en un cambio en los niveles de producción, y en quiénes son los encargados de esa producción. Y para entender esa transmisión entre el shock y cuánto más se produce y quién produce, consideramos que es importante tomar en cuenta 3 elementos: la ley del mineral, la infraestructura y tecnología existente, y también el capital necesario. Déjenme ilustrarles esto con diferentes ejemplos. No es lo mismo un shock en el oro, porque dado el valor unitario del oro, la capacidad de producción de diferentes agentes es más elevada. No es lo mismo un shock en el mercado del estaño en 1950, cuando la ley del mineral es baja. Si la ley del mineral es baja, es necesaria mayores inversiones de capital. No es lo mismo un shock en el mercado del estaño en 1900, cuando la ley del mineral es muy elevada. Si la ley del mineral es muy elevada, las necesidades de inversión son menores. Si las necesidades de inversión son menores, más actores pueden participar del mercado. Entonces, las necesidades de capital, la ley del mineral y el capital existente van a determinar cuánto y quiénes pueden participar en el sector minero. ¿Y por qué la variación de cuánto y quiénes pueden participar en el sector minero importa desde el punto de vista político? Porque algunos se van a ver fortalecidos y otros se pueden ver debilitados. Y con este cambio en el poder relativo de los agentes van a usar su poder económico para poder afectar el poder político. Si hay un shock en el precio del oro, probablemente los cooperativistas ganan peso económico. Los cooperativistas tratarán de influenciar en el marco normativo boliviano. Lo pueden hacer desde un punto de vista de jure, a través de las instituciones formales, poniendo senadores o ministros de minería, o también lo pueden hacer a través de mecanismos de facto, haciendo marchas, haciendo presiones, haciendo bloqueos. Entonces, esta variación en los niveles de producción y en quién produce genera cambios en el equilibrio político que existe al interior del sector minero. ¿Y por qué este equilibrio es importante? Porque este equilibrio político al final determinará cuánto se va a invertir y qué tipo de inversión se va a hacer en el sector. Y por ende nos va a ayudar a entender cuáles son las perspectivas de mediano y de largo plazo. Tomando en cuenta entonces este marco analítico, lo que nosotros hacemos es entender la evolución de la minería boliviana en 7 diferentes periodos. De 1900 a 1919, de 1920 a 1929, del 30 al 51, del 52 al 64, del 65 al 85, del 86 al 2005 y del 2006 al 2025. Obviamente, en los 20 minutitos que me quedan, no puedo explicarles todos los equilibrios institucionales que identificamos.
Simplemente déjenme, lo que quiero hacer entonces ahora es por qué creemos que este cruce entre historia económica y historia social puede ayudarnos a repensar la evolución de la minería boliviana en el siglo XX y también en la actualidad. El primer ejemplo que les quiero dar es sobre los varones del estaño. Y esto se relaciona con un paper que acabamos de publicar en Business History, que es un journal respetado de historia económica, que se nutre básicamente de lo que hicimos en el libro. Y la idea de este artículo es pensar si los varones del estaño fueron un lobo feroz o más bien fueron el patito feo de la política boliviana. Lobo feroz bajo la idea de que estos actores eran capaces de imponerse en la política boliviana y determinar el curso de la política boliviana. Patito feo porque al contrario de un lobo feroz, el patito feo es identificado por todos los actores políticos como el culpable de los problemas de la economía boliviana. ¿Y qué es lo que vemos? A la hora de entender esta idea de que si los varones son el lobo feroz o el patito feo, hay dos elementos que tenemos que tomar en cuenta: su poder económico y su poder político. Desde el punto de vista económico, no hay duda que los varones del estaño van a ser progresivamente, se van a consolidar progresivamente como un lobo feroz. Dada la caída en la ley del mineral y las necesidades de mayores inversiones, pero también dada la capacidad de los gerentes mineros, los varones del estaño van a acaparar cada vez más, van a acaparar una porción cada vez mayor en la minería boliviana. En 1929, antes de la Gran Depresión, Patiño ya estaba consolidado como el principal productor boliviano. Luego de la Gran Depresión, los grandes productores van a tener la capacidad de jugar con los precios, de jugar con las diferentes propiedades que tenían, y esta concentración de poder económico se va a incrementar aún más. Tanto es así que tres cuartas, en las décadas de 1930 y 1940, tres cuartas partes de las exportaciones de estaño estaban básicamente en las manos de estos tres actores. El 50% de las exportaciones bolivianas estaban en manos, al menos el 50% de las exportaciones bolivianas estaban en manos de los varones del estaño. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que entender es si esto se tradujo o no en poder político. Hay diferentes formas de analizar esto. ¿Cómo se puede traducir? Es difícil analizar o medir la capacidad de lobby de un grupo minero. Una alternativa es hacerlo a través de los impuestos, algo con lo que trabajamos previamente también con Rosana. Lo que hacemos en este trabajo es ver cómo van a cambiar los impuestos mineros, cómo va a cambiar la capacidad del Estado de imponerse sobre el sector. Y si analizamos, aquí tienen información de los impuestos mineros como porcentaje de los ingresos totales del Estado Central Boliviano y como porcentaje de las exportaciones mineras. ¿Y qué es lo que vemos? Entre 1900 y 1920, los impuestos mineros, por impuestos mineros estoy... No, está bien. Ese rectángulo es a propósito, porque está vinculada con la narrativa que les quiero vender. Hasta 1920, el tamaño de los impuestos mineros va a ser sumamente bajo. En la década de los 20 va a haber un esfuerzo inicial por incrementar la presión tributaria sobre el sector. Y frente a este esfuerzo estatal de incrementar los impuestos mineros, los grandes grupos mineros se van a organizar, van a crear una asociación para hacer lobby frente al Estado boliviano, pero también van a aprovechar su poder económico. Por ejemplo, Patiño le va a decir al Estado boliviano: yo te doy plata para un préstamo porque sé que necesitas esa plata para construir un ferrocarril de Potosí a Sucre, pero a cambio tú te comprometes que no subes los impuestos por 5 años. El Estado boliviano necesitaba construir ferrocarriles para hacerse legítimo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se firma el contrato y la importancia relativa de los impuestos mineros va a disminuir. Entonces, hasta 1930, sí que podemos decir que los mineros tienen una mayor capacidad de trasladar su poder económico en poder político. ¿Qué va a pasar en la segunda mitad? ¿Qué va a pasar
en la década de los 30 y en la década de los 40, esto va a cambiar de forma notoria. Y esto aquí lo estamos viendo con los impuestos, pero hay otros elementos que nos ayudan a ver esto. Aquí va a haber un incremento que no se va a dar solo por la guerra del Chaco, sino también por cambios en el mercado internacional del estaño. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? En la década de los 30 y los 40, la presión tributaria sobre el sector se va a mantener. Algo que es muy importante, esta mayor presión tributaria no solo se va a dar durante gobiernos de izquierda, incluso durante el sexenio la presión tributaria sobre la minería va a ser mucho más alta que a principios del siglo XX. Como les decía, los impuestos son un solo indicador para ilustrar esta idea. Los mineros también van a perder capacidad a la hora de aliarse con otras élites económicas. Estamos muy felices de haber publicado este paper, pero también tenemos que reconocer esta idea no es necesariamente nueva. Ya Manuel Contreras, cuando analizaba la importancia de los impuestos mineros, resaltaba la mayor capacidad del Estado boliviano entre 1930 y 1935 de incrementar los impuestos mineros. Carmen Zagallo tiene un libro que es sensacional, que nos muestra esta caída en el poder político de los mineros. Eso nos debería llevar a pensar. Yo creo que el problema con el libro de Carmen Zagallo es que nunca ha sido traducido, está en inglés y no ha sido difundido en Bolivia. Pero más allá de eso, si esta idea es tan vieja, ¿por qué insistimos en este poder político de los varones del estaño? Y creo yo que eso está relacionado porque realmente queremos buscar chivos expiatorios a nuestros problemas económicos. El segundo ejemplo que les quiero mostrar sobre por qué puede tener interés vincular historia económica e historia política y social está relacionado con el impacto de Comibol en la economía boliviana. Para entender el rol de Comibol en la economía boliviana, en el libro partimos de una idea planteada por Jordán Pando. Y Jordán Pando nos plantea que Comibol, desde un punto de vista empresarial, tenía pocas perspectivas de consolidación. ¿Por qué? Porque tenía dos objetivos contradictorios. Por un lado, se quería maximizar la generación de excedentes y divisas, pero al mismo tiempo se quería saldar la deuda acumulada con los trabajadores mineros. Es decir, se generaba una presión sobre Comibol para generar resultados en el corto plazo, para maximizar la producción en el corto plazo, dejando de lado la sostenibilidad de la empresa. En el libro planteamos que además de esta idea, tenemos que ser siempre conscientes que Comibol va a ser un botín político. Y no solo un botín político de los sindicatos, como muchas veces se tiende a creer. Va a ser un botín político de múltiples actores que van a tratar de aprovecharse de las empresas estatales. Entonces, en el libro mostramos que efectivamente es difícil pensar que hay diferentes datos que nos muestran que es difícil pensar que Comibol logró consolidarse como una empresa rentable. Hay múltiples explicaciones para ello. El punto de partida no era óptimo. Las inversiones previas habían caído, las inversiones ya habían caído en la década de los 30 y los 40. El punto de partida no era óptimo porque es muy difícil trabajar en una empresa, juntar en una empresa, tres grandes empresas con culturas empresariales muy diferentes, con formas de entender la empresa. Era muy difícil porque estaba la presión política que existía al interior. En el libro debatimos con esas múltiples explicaciones. Una de las que ha estado muy presente en el debate es la idea de los supernumerarios. ¿Qué son los supernumerarios? La idea de que en Comibol se contrataba a mucha más gente de la que se necesitaba. En la idea de los supernumerarios, hay autores que plantean que la idea de los supernumerarios ha sido utilizada por los gobiernos para descabezar o para afectar al movimiento obrero. Más allá de ese debate, lo que sí que es evidente es que cuando uno analiza la cantidad de trabajadores en Comibol en comparación a las empresas antes del 52 y a otras empresas internacionales, hay elementos que llaman la atención. Uno de los elementos que llaman la atención es que la cantidad de trabajadores de exterior mina sobre la cantidad de trabajadores de interior mina era muy elevada. Es decir, había muchos más trabajadores fuera de la mina
que en el interior de la mina. ¿Qué es lo que se necesita en comparación a las empresas previas a la nacionalización y también otras empresas internacionales? Entonces, obviamente, esto va a afectar la rentabilidad del sector. Sin embargo, cuando analizamos quiénes son estos trabajadores extras minas, surgen elementos que nos ayudan a pensar en contradicciones. Dentro de los funcionarios al exterior de la mina, habían doctores y profesores. Y esto es importante para impulsarnos a pensar si Comibol llegó o no a cumplir esa función social de la cual nos hablaba Jordán Panda. Nígel ha trabajado al respecto y nos muestra cómo en las minas de Comibol los servicios de salud eran muy buenos. Si analizamos estas estadísticas de educación, vemos un incremento brutal en la cantidad de estudiantes que estaban en los colegios que estaban administrados por Comibol. En estos colegios no solo participaban hijos de los trabajadores mineros, sino también gente del lugar. Entonces, a pesar de los problemas que ha podido tener, los problemas económicos y de sostenibilidad que ha podido tener Comibol, creemos que es necesario repensar cuál ha sido el impacto de la institución en términos de acumulación de capital humano. Esta es una tarea en la cual queremos trabajar con Wen-Xuan Zhang, que es un estudiante de doctorado que tengo en Barcelona, y queremos mostrar esta contradicción entre insostenibilidad financiera, pero al mismo tiempo impacto en la acumulación de capital humano. Y creo que la importancia de esta acumulación de capital humano es crucial para entender por qué en aquellas regiones donde Comibol estuvo presente, Comibol es vista hasta el día de hoy como una idea fuerza, como una idea, como un modelo a seguir. Un tercer ejemplo, me quedan 9 minutitos, un tercer ejemplo que ilustra por qué puede tener sentido combinar historia económica e historia social, se relaciona con esta idea de la industrialización de los recursos naturales. El otro día, en una presentación en la FES, yo planteaba que esta es una narrativa del siglo XX. Creo que es un problema que haya habido un gobierno que haya retomado esta narrativa o la narrativa de sustitución de importaciones como fuerza para repensar nuestra economía en el siglo XXI. Más allá de eso, en el libro, dado que analizamos la industrialización de los recursos naturales en la década de los 70 y en el presente, podemos hacer comparaciones. Lo primero, cuando comparamos la industrialización de los recursos naturales en el 64, el 85 y el 2006 y el 2025, tiene que quedar claro que no todos son malas noticias. Entre el 64 y el 85 tenemos la consolidación de Pinto y el hecho de que Bolivia por primera vez era capaz de exportar metálicos. ¿Okay? Durante el último proceso de nacionalización, la empresa hubieron diferentes iniciativas y quizás la más exitosa fue la de Corocoro. Ahora bien, al mismo tiempo que hay estos éxitos innegables o estos al menos experiencias más positivas, hay muchas otras que son negativas. Tenemos las diferentes iniciativas entre los 70s y 80s que van a ser insostenibles. Tenemos la fundición de Telamayo, la Antimonio, la planta de volatización de Palga, que va a ser ideada en 1973, pero va a ser inaugurada en 1982 porque el emplazamiento no era óptimo. Y al mismo tiempo, en el periodo reciente también tenemos experiencias que no han sido sostenibles. Tenemos Telamayo, tenemos Carachipampa, recuperar estas fundiciones. Cuando comparamos ambos periodos, también vemos que tenemos una promesa continua. Si uno como nosotros hemos hecho este trabajo de historia económica, como ejercicio para estudiantes de historia, yo les animo a contar la cantidad de veces que el Mutum ha sido inaugurado. Es brutal. La última vez que el Mutum ha sido inaugurado ha sido este año. Y lastimosamente va a volver a ser inaugurado porque esta última inauguración no quiebra las restricciones estructurales. Cuando comparamos también esos procesos de industrialización, hay fracasos que son graves, estrepitosos. Tenemos el caso de Carachipampa en el primer periodo y tenemos el caso del litio.
del que todos hablamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es que se van a dar estos fracasos? Es interesante comparar ambas experiencias para tratar de sacar lecciones u hechos estilizados. Sin duda, porque muchas veces hay problemas administrativos, no se sabe quién tiene que hacer qué. Se construyen las plantas, pero no está la capacidad técnica. Muchas veces también es porque hay una inviabilidad técnica. La localización identificada no es la óptima para aprovechar los recursos, tanto a la hora de acceder al insumo o para acercarse a los mercados exteriores. La falta de insumos es un elemento que es constante. Se crea una fundición de plata y plomo, pero el problema es que no hay la plata y plomo para nutrir a esa planta, ¿no es cierto? Este problema no es exclusivo del sector minero, del sector de hidrocarburos hemos tenido también este problema. La insostenibilidad financiera es otro problema. En el caso de Vinto, si Vinto va a ser efectivo a la hora de incrementar las exportaciones de metálico, las cuentas de la empresa tenían también problemas. A pesar de ello, creemos que tenemos que repensar qué pasó con los encadenamientos. Una de las ideas que justifica la industrialización de los recursos naturales es que a través del trabajo con los recursos naturales se puede generar encadenamientos con otros sectores. El problema, creemos nosotros, es que no hay la investigación suficiente para entender estos encadenamientos. Si uno se concentra en un análisis macro, una matriz insumo-producto, el impacto es sumamente bajo. 70-80% de los insumos utilizados por sector seguían viniendo o siguen viniendo básicamente del exterior. Es decir, con la industrialización de los recursos naturales no es que estamos dinamizando otros sectores de la economía. Ahora bien, si analizamos en términos microeconómicos, si analizamos sectores específicos, hay algunas sorpresas interesantes. En el caso del capitalismo de Estado, Nigel tiene un trabajo muy interesante con un coautor que nos muestra que el desarrollo de la industria ganadera en el Beni estuvo altamente vinculado a la demanda que se generaba desde las minas. Dado que no había caminos, la carne del Beni llegaba a las minas en aviones y los paceños vieron eso en 1986-85 cuando se cayó un avión con carne, ¿no es cierto? En el último periodo, el horno Ausblet que se instaló en Vinto fue producido por una empresa boliviana. Entonces, si bien en términos macroeconómicos no hay una gran incidencia de no hay un gran impacto de la industrialización de los recursos naturales, creemos que es importante hacer análisis más microeconómicos en sectores específicos. Y a la hora de pensar en encadenamientos, al final de nuestro libro creemos que también es importante repensar qué entendemos por encadenamientos e ir más allá del vínculo entre un sector y otro. Creemos que en el siglo XXI no solo vale con vincular sectores, sino es fundamental generar conocimiento y ver cómo ese conocimiento se transmite. Esto es algo que hablaba con Manuel ayer. Necesitamos más investigaciones para ver qué pasa con estas ideas impulsadas por el Estado boliviano en términos de generación de conocimiento local. En la década de los 70s, en la década de los 60, 70s, en Bolivia va a haber el Instituto de Investigaciones Minero-Metalúrgicas que va a tener ideas interesantes, que va a tener aportes interesantes, pero de los cuales no somos conscientes. Creemos que no tenemos la evidencia suficiente para entender el impacto de esta institución. En la actualidad, en el libro planteamos que cuando hablamos de industrialización de los recursos naturales, creemos, o de llegada de capitales extranjeros, creemos que es importante complejizar el debate. Tenemos que entender cómo se genera conocimiento y más allá de cuántas regalías puede generar, de cuántos impuestos puede generar la explotación de recursos naturales, es importante entender cuántas externalidades en términos de conocimiento y en términos de generación de clústeres mineros se puede tener.
Cuando comparamos Bolivia con Perú, con Chile o con Brasil, llama la atención que en Bolivia no hay un clúster minero. Pero este clúster minero no es que es una utopía. Repito, en casos como el chileno, el peruano y el brasileño, se ha podido crear clústeres mineros. La pregunta es entonces, ¿por qué en el caso boliviano no ha sido posible? Me queda 1 minuto y medio para mi presentación y lo que les quiero plantear es que Nígel y yo somos conscientes de que podemos estar totalmente equivocados, pero de lo que también estamos seguros es que queremos dinamizar el debate sobre el sector. Y para ello hemos creado una base de datos, esa base de datos de la que se nutre esos gráficos que les mostraba, que cualquier investigador la puede utilizar. Estos datos están disponibles, hemos debatido dónde ponerla, al final la hemos puesto en mi página web, estos datos están disponibles en mi página web, están en la data y aquí ustedes se la pueden descargar. Entonces, hoy mismo pueden contradecir o no todas las cosas que les he estado diciendo, pero la idea, una vez más, es reavivar el debate sobre el sector. En esta base de datos ustedes van a encontrar muchas notas metodológicas. ¿Por qué? Porque a la hora de generar series de largo plazo hay que tomar decisiones metodológicas y esas decisiones metodológicas pueden ser cuestionables. Nosotros hemos puesto esas decisiones metodológicas. Si ustedes creen que no son las correctas, por favor escríbanos, porque de nuevo la idea es de mejorar estas series de largo plazo. Y ahora sí que son 41 minutos y paro aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tan valiosa presentación. A continuación, invitamos al doctor Manuel Contreras a compartir sus comentarios. Manuel es ingeniero en producción formado en Nottingham University con maestría en la London School of Economics y doctorado en Historia Económica por la Universidad de Columbia. Ha investigado sobre minería, educación y en la última década sobre la historia de los ferrocarriles, con participación en Transport History y en Labor History. Fue cofundador de Maestrías para el Desarrollo en la UCB, es profesor de Historia Empresarial en la UPB y funcionario en el BID y en el Banco Mundial. Adelante, Manuel. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar acá, por escucharnos. A mí quiero agradecer a José y a Nígel por haberme invitado a escribir el prólogo y he tenido oportunidad de interactuar con ellos en varias instancias del libro. Y estoy particularmente agradecido de poder comentarlo en este espacio, así que muchas gracias a la Universidad Católica, Fernanda, porque la Universidad Católica en realidad es el primer ámbito en el cual yo comienzo a hacer mis primeras armas de docente. Recuerdo que me invitó Charlie Machicado cuando recién había terminado yo la maestría, estaba haciendo el doctorado, e hice sufrir, porque esa es la palabra, hice sufrir a más de 35 estudiantes de economía leyendo Los Patriarcas de la Plata. Además, en aquel entonces, poco sabía yo, mi estilo era bancario. Les hablaba yo, ellos estaban callados y si podía me preguntaban y si no. Bueno, terminé el año con 5 alumnos, creo. Pero Charlie Machicado me apoyó. Entonces, ese fue mi primer ingreso a la Universidad Católica. Un segundo ingreso más favorable fue tal vez en esta aula, porque me tocó ser cofundador y director de Maestrías para el Desarrollo. Y es aquí, en esta casa, en esta aula, que yo realmente creo que he aprendido el arte, la artesanía de la docencia. Y me han permitido, mis colegas, muchos de los cuales están acá, transitar entre el profesor dictador al facilitador. Y luego me he ganado la vida, casi 20 años, en el BID y el Banco Mundial, facilitando. Entonces me considero un facilitador. Entonces, particularmente grato estar en esta casa, por una parte. Por otra parte, el tema de minería es un tema que yo lo comencé a tocar en el año 80, 1980, muchos de ustedes no me han nacido, cuando hacía mi maestría en el London School of Economics. Entonces es siempre lindo volver a este ámbito. Bien, quiero hablarles de 5 temas en realidad. Primero, os he comentado que el libro es una síntesis, pero creo que es mucho más que una síntesis y quiero desarrollar eso un poquito. Luego quiero hablar de lo que en mi opinión son 5 aportes fundamentales del libro y quiero también recoger el guante, por así decir, de lo que nos plantea José y el libro respecto a la situación de la minería actual.
él decía que quería reabrir el debate. Quiero compartir algunas ideas mías sobre el tema. Y luego quiero cerrar con un tema que me parece que transita toda la historia económica boliviana y en este caso la historia de la minería. Y ese es el tema de la tecnología y la gestión. ¿Cómo es que el país se enfrenta a la tecnología y cómo es que el país desarrolla gestión? Solamente pensaremos en el línea. 20 años, $1.000 millones y estamos en foja cero. Entonces ahí tenemos una ilustración a por dónde voy. Y bueno, espero terminar dentro de los 20 minutos. Entonces, siguiendo perdón, un último punto que quería tocar dentro de tecnología y gestión es también un ámbito que ha tocado José, pero creo que se lo puede desarrollar más. Y es un gran pendiente, en mi opinión, y autocrítica, porque soy profesor de historia empresarial, es la ausencia de historia empresarial en nuestro país, y en este caso de Comibol, por ejemplo. O sea, celebro y admiro el coraje de José de Níger de abordar el tema de Comibol cuando no hay una historia empresarial sobre esta empresa. Tampoco hay una historia empresarial sobre NAF. Entonces, y muchas otras. Entonces, creo que hay un ámbito ahí por desarrollarse y valdría la pena tocar esta dicotomía sobre, repito, cómo nos enfrentamos con la gestión, cómo lidiamos la gestión y cómo trabajamos el tema de la tecnología, que es un tema que es recurrente desde la minería en el Cerro de Potosí. Rosana Barragán no me va a dejar mentir sobre este tema. Acaba de publicar un excelente texto, El Imperio del Trabajo, que justamente nos da una pauta sobre ese tipo de temáticas. Entonces, hablando de patitos feos y lobos feroces, yo siempre he argumentado de que la minería era el patito feo de la historiografía boliviana. O sea, en función a su importancia económica y social, había muy poco escrito. Felizmente, el tiempo está probando de que esto ya no es más así. Pero voy a seguir hablando de patitos feos y lobos feroces. En cuanto a síntesis, este libro propone una síntesis histórica, que no es un mero resumen, eso quiero destacar, sino la integración rigurosa de evidencias, debates y marcos conceptuales para responder una pregunta general con alcance explicativo. ¿Qué cambia? ¿Cuándo cambia? ¿Por qué cambia? ¿Y cómo cambia? Entonces, es una síntesis que construye una integración selectiva de trabajos, si bien mayormente de fuente secundaria, también investiga los archivos y nos da una abstracción, o sea, el modelo que desarrollan, que eleva a casos tipos. Identifica mecanismos, patrones. Hay una articulación multiescalar entre lo micro, lo meso y lo macro. Y además, en este texto, como un buen trabajo de síntesis, hay un diálogo crítico con la historiografía. Entonces, identifica acuerdos, identifica controversias, vacíos, propone periodizaciones, mapas conceptuales. Entonces, por eso es que quiero destacar el aspecto de síntesis del trabajo, que no es meramente un resumen. Y en mi perspectiva, desde mi punto de vista, creo que el buen trabajo de la síntesis historiográfica es un pendiente en nuestro país. Entonces, doblemente celebro el trabajo de José y de Níger por contribuir en ese ámbito. Bien, pasando a los aportes, lo van a poder ver ustedes en el prólogo. Yo creo que hay 5 aportes que me parece que me gustaría destacar. Un primero es la forma en que integra tendencias macroeconómicas y la organización sindical, ¿no? Esa unión del capital y el trabajo, justamente, evitando la visión fragmentada entre indicadores productivos y luchas obreras. Logran ellos integrar ambos aspectos. Un segundo aspecto es la compilación y validación de extensas bases de datos estadísticos. Acabo de visitar esta mañana lo que nos ha comentado José. Está en línea, realmente es impresionante. Los invito y celebro que esté disponible para todos. Este es un esfuerzo de sistematización que, como han planteado, obviamente construye sobre aquel brillante trabajo de Gómez de Ángelo, cuyo prólogo hizo el doctor Morales en su momento. Peñalosa Cordero, Jordán Pozo, entre otros. Y de trabajos más recientes, pero aporta además un apéndice estadístico que, como les comenté, está en línea.
Un tercer aporte es esta noción de equilibrios institucionales, que va más allá de la mera cronología para explicar cómo confluyen poder político de jure, la presión de facto y las fluctuaciones mineras. Un cuarto aporte es la revisita al protagonismo de los trabajadores, desde la formación de sindicatos en la década de 1920 hasta el fuerte impacto que tuvieron en la política del país, subrayando tensiones y divisiones internas. A manera de divisiones internas, es interesante de que hoy día, no sé si estaban ustedes al tanto, ha habido una marcha de trabajadores asalariados quejándose justamente contra lo que yo voy a llamar los nuevos lobos feroces de la minería boliviana, los cooperativistas, porque obviamente le estaban quitando su trabajo, solo a modo de destacar divisiones internas. Quinto, el diálogo con investigaciones sobre el estado y la economía de otros recursos naturales, situando así a la minería boliviana en el contexto de la geopolítica regional internacional. Entonces, este es un trabajo con un sólido soporte analítico y un enfoque que integra la economía, la política y la sociedad. Y, por tanto, creo yo, y refrendo el hecho de que me parece que es una referencia obligada para quienes quieran entender por qué la minería sigue siendo y sigue marcando el rumbo de Bolivia y qué futuros escenarios se abren a la luz de las transformaciones. Su aporte, además, invita a un debate continuo sobre el papel de las grandes empresas, el Estado y los trabajadores, no solo en la memoria histórica, sino también en las apuestas de desarrollo que Bolivia va a encarar. Pues ahora sí paso al desafío o a la provocación que me ha hecho leer el texto para compartir con ustedes un texto que había escrito hace un año atrás. Y el texto intenta desde una perspectiva histórica ver el auge al descenso de la minería. En aquel entonces yo llamé el artículo de los varones del estaño a los mareros del oro, y lo publiqué en Brújula Digital en noviembre del año pasado. Ahora, esta mañana, hablando con empresarios mineros, me dijeron, pero no solamente hay mareros del oro, también hay mareros de la plata y del zinc. Entonces, por continuar. Decía así, lo voy a leer. Desde una perspectiva histórica y utilizando una metáfora, la metáfora del fútbol, la minería boliviana pasó de jugar en las ligas mayores a jugar en torneos de barrio. En el siglo XIX, empresas como la compañía minera Huanchaca competían a nivel de la Champions League. Posteriormente, con Patiño Mines 2452, Bolivia contaba con equipos de élite, con alta productividad y tecnología de punta. Con la nacionalización de 1952 y el surgimiento de Conmebol, la minería boliviana entró en la Copa Libertadores. Aunque no siempre clasificaba, mantenía un cierto nivel competitivo. La minería mediana, por su parte, ocupaba un lugar destacado en los campeonatos profesionales de primera división, con excepciones como Inti Raymi en su momento y San Cristóbal, que jugaron y juegan en la Champions. Mientras que la minería chica jugaba en las ligas locales, muchas veces con recursos limitados, pero con reglas claras. Finalmente, las cooperativas mineras actuaban en torneos barriales con estructuras menos formales, pero aún bajo cierto marco regulatorio. Ese es el cambio fundamental. Hoy, sin embargo, hemos descendido al equivalente del fútbol de barrio. Imaginemos un partido con árbitro amateur. Además, ha llegado a algunos jugadores, donde el más fuerte ocupa la cancha de tamaño y superficie irregular y hace valer su fuerza, mientras los demás jugadores corren desordenadamente detrás de la pelota. ¿Han visto jugar a los niños en fútbol? Todo el mundo corre alrededor de la pelota, a diferencia de un equipo profesional, donde hay roles, obligaciones y papeles. Entonces, esa es la imagen que quiero construir. Este es el estado de la minería boliviana, decía yo, un sector desorganizado, donde las cooperativas operan sin supervisión adecuada, en una jungla donde priman los intereses privados sobre el bien común, con reglas poco claras y sin una estrategia efectiva para competir en las ligas. Bueno, entonces no podría pasar al litio. Pero aquí quiero destacar algo que me parece que el texto no destaca lo suficiente, y es que sí analiza con toda certeza el papel de los varones del estaño
como Lobo Feroz en su momento y Patito Feo después. Pero ¿qué de los nuevos lobos feroces? Según Alfredo Saconeta en un reciente artículo, argumenta él que ha habido una alianza entre el MAS y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, FENCOMIN, desde 2006, que les ha permitido copar cargos en el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, entidades descentralizadas e incluso en las instancias de los gobiernos autónomos, departamentales y municipales. Empero, dice él, el mayor logro que consiguió el sector cooperativista es el reconocimiento como actor productivo dentro de la constitución política del Estado. Entonces, si esos no son los nuevos lobos feroces, no sé quiénes serán. Entonces, ahí hay un tema sobre cómo van cambiando también los diferentes actores. Bien, el litio podría ser una gran promesa. Ya he hablado un poquito de esto, pero déjenme terminar con esto. Pero yacimientos del litio boliviano sigue, siguiendo la metáfora futbolística, en entrenamiento. Mientras las empresas chilenas y argentinas ya compiten en la Champions League del litio, Bolivia lleva 15 años estudiando cómo mejor entrar al campo de juego. ¿Qué tal eso? Porque siempre queremos reinventar la pólvora, digo yo, en Bolivia, no solamente en este tema, sino en muchos otros temas. A pesar de contar con uno de los mayores repositorios de litio, quiero destacar repositorios, del mundo, ni siquiera contamos con reservas ubicadas. O sea, en esa etapa estamos. Bueno, entonces creo que esto tiene, y aquí paso al punto respecto a la relación con la tecnología y la capacidad de gestión empresarial. En un reciente documento del Banco Mundial, hablan ellos de recuperar el siglo perdido de crecimiento. Y los voy a citar. Dice, América Latina y el Caribe no solo han perdido décadas, sino un siglo entero de crecimiento, debido a los retrasos en aprender a aprender y en descubrir cómo aprovechar de la mejor manera las nuevas oportunidades tecnológicas. El desarrollo es, en esencia, un proceso de realizar apuestas informadas sobre nuevos procesos, nuevos productos o industrias. Dice el banco, la región ha sido menos eficaz en este proceso de experimentación, identificar, adaptar, implementar y a menudo fracasar, ya sea en tecnologías que van desde los barcos de vapor hasta las innovaciones digitales. Entonces, aquí nos plantea justamente un tema que tal vez valdría la pena recapacitar a la luz de este trabajo y otros. O sea, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué capacidad de aprendizaje tenemos? Pues que seguimos repitiendo lo mismo. Y esto, en parte, tiene que ver también con la capacidad de investigación a la cual se ha hecho alusión, pero también a la capacidad de poder entender cuáles son las maneras en las cuales nos hemos desarrollado. Y aquí quiero utilizar una frase de Rolando Jordán Pozo, es la tercera vez que se te cita, Rolo, y tiene que ver con lo que él llama el modo de ser de Comibol. O sea, ¿cuál es ese modo de ser? Ese modo de ser es uno en el cual está fundamentalmente orientado hacia lograr resultados de corto plazo por dejando de lado el largo plazo y explotando los filones, los depósitos más accesibles, más rápidamente, sin pensar en las reservas. ¿Le suena parecido al caso del gas? Infinito. Entonces, no es un modo de ser, también puede ser un modo de ser de lo que fue Yacimientos. O tal vez es un modo de ser del Estado boliviano. O tal vez es un modo de ser de un Estado extractivista. Entonces, creo que aquí hay varios temas a pensar y dentro de eso, ya para terminar, quisiera solamente plantear este dilema de las fundiciones, ¿no? Antonio Mitre escribió un libro entero sobre la economía política de las fundiciones y por qué no se podían hacer fundiciones en Bolivia. Por fin se logra hacer ENAF, con resultados mixtos, diría yo, según José, hasta el 85. Pero ¿cuál es la situación de ENAF hoy día? Valdría la pena preguntarse si estamos todavía exportando estaño fino, qué hemos logrado, cuál ha sido el valor agregado, etc. Entonces falta, no sabemos, falta esa historia. Y entre muchas de las cosas que esto sí quería destacar, en muchas de las anécdotas o fracasos que hemos tenido en el tema de la fundición, pienso en Carachipamba, también hay un elemento muy importante y es la corrupción.
que ha habido en el caso de, como en otras grandes inversiones bolivianas, en el caso de las fundiciones, ha habido también problemas de corrupción. Entonces, creo que estos son aspectos a tocar. Quiero cerrar, obviamente felicitando a los autores, lamentando que no puede estar Nígel acá, agradeciéndoles también por esta oportunidad, pero también, modestamente, celebrar el hecho de que creo que podemos estar en un paso de una posta. Estoy pensando en Walter Gómez de Angelo, estoy pensando en Antonio Mitre, estoy pensando en Rolando que nos acompaña, estoy pensando en Gustavo Rodríguez, ya algunos no están aquí, pero los que estamos aquí con el pelo blanco y llegando a los 60, pasando a la nueva generación, pasando una nueva generación que está tan bien representada aquí con José Alejandro y también con Nígel. Entonces, ojalá que sea una posibilidad de que haya una nueva generación de historiadores, de economistas, de cientistas sociales que indaguen estos temas que son tan importantes para nuestro país. Ahora, a saber después de esta pregunta, ¿no? Bien, entonces, aprovechando que tengo el micrófono y todavía creo dentro de mis 20 minutos, quiero plantear una pregunta a José Pérez y tiene que ver con un punto de vista metodológico y quiero plantear cuál es la dificultad o la ventaja de hacer un trabajo en coautoría. ¿Qué papel ha jugado Nígel? ¿Qué papel has jugado tú? He visto entradas de archivo, he dicho, bueno, seguro que has hecho Nígel. He visto otros temas que seguro que has hecho tú. Entonces, creo que el tema de la coautoría es un tema interesante. Se me ocurre a mí, si te planteo eso como pregunta para cuando llegue su momento. Bueno, de nada sirve publicar, digo yo, bueno, hay un elemento de ego, ¿no? Por lo menos a mí me encanta vender mi nombre en las tapas. Pero ese no es el punto. El punto es hasta qué grado esto circula, hasta qué grado se lee, hasta qué grado se debate, hasta qué grado se discute. Y mi recomendación es obviamente que esté rápidamente online, porque de esta manera en papel no circula. Si yo vivo en Frankfurt en este momento y quiero acceder a esto, imposible. Si vivo en Villazón, tampoco. Si estoy en Arequipa, menos. Si estoy, no sé, pues en Seattle, en los Estados Unidos, no lo puedo leer. Pero si lo pongo online, lo puedo leer inmediatamente. Entonces, creo que es muy importante que esto vaya online. Ojalá lo hagan, ojalá tenga amplia difusión. Felicitaciones y éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. A continuación vamos a abrir el espacio de preguntas al público. Se recogerán 5 preguntas que posteriormente serán respondidas por el expositor y el comentarista. Quienes deseen participar, levanten la mano y para una mejor comprensión pueden elevar la voz. Por favor, que va a ser más complicado pasar el micrófono. Sí. ¿Puedo comenzar? A los expositores. La pregunta que creo que debe hacerse todo boliviano, si hablamos de producción, sea minera, agrícola o de otro orden, ¿bajo qué consigna política ideológica la vamos a realizar? Porque siempre la historia que tenemos hasta ahora, y voy a hacer un pequeño paréntesis, te dice que hubo un gobierno de tendencia socialista, y eso es una mentira. Porque desde la fundación hasta el día de hoy, siempre la conducta liberal, republicana, y en los últimos tiempos la conducta neoliberal procapitalista, siempre ha conducido a lo que somos ahora. Porque la relación de producción con la producción social no la hemos visto. Y para terminar esta, hago una pequeña rememoración. Señor Nikita Khrushchev. Señor, le vamos a pedir que precise su pregunta. Déjeme terminar y voy a preguntar. Tenemos tiempo limitado. Sí, señor, pero déjeme fundamentar, porque no voy a preguntar así por preguntar. En la década del 60, ya lo dije, Nikita Khrushchev ofreció a Bolivia
la fundición de estaño. ¿Por qué Inglaterra, Estados Unidos se opusieron a eso? Esa es la pregunta que les hago. O va por atrás porque te continuar. Quiero felicitar al doctor y al comentarista porque esto es una nueva contribución fundamental sobre el sector minero y cómo esto ha aportado al desarrollo económico y social de nuestro país hasta la fecha y hacia adelante va a continuar. Va a ser difícil vincularnos de la producción del sector minero, aunque hay corrientes que dicen que no debería ser. Con relación a la pregunta concreta, quisiera conocer si en el libro ahí está la parte que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, una expansión de la demanda internacional en generales, el precio subió del estaño y a nuestro país, por lo que tengo algunas lecturas sobre el sector minero, se pidió que como país aliado el precio del estaño internacional no sea reconocido, sino se exporte a un precio menor. Es una primera pregunta. Cuando estaba de propiedad del sector minero, los varones del estaño, como se denomina, hay muchos desconocimientos sobre el aporte que ha hecho el sector privado capital de ellos, por ejemplo, para el tema relativo a la guerra del Chaco. Ha habido un financiamiento sobre armamentos que Bolivia, el Tesoro General, no tenía esos recursos. Luego, la parte social ha financiado todo con recursos privados en base a sus utilidades que obtenía, salud, educación, alimentos subsidiados, todos importados, porque este será de todo importado. Que luego viendo la nacionalización, y como siempre se espera, los beneficiarios que están trabajando con el Estado privado buscaban que se mantenga esta situación y no pudo sostenerse, y eso impactó en la parte fiscal. Y finalmente, el tema actual, las planillas de sueldo del sector minero, que no se divulga, han vinculado en negociaciones de la Central Obrera Boliviana con el gobierno desde el 2006 hasta la fecha, y esta es una declaración de las autoridades del sector minero, pero no abierta, sino que en forma clandestina van compartiendo esa su preocupación. Han vinculado su sueldo, sus salarios, a la bonanza que se tuvo del 2006 hasta el 2013, 2014, sus precios. Y ahora que estamos en declinación continúa, entonces, desde ese punto de vista, se debe pensar de cómo se sobre esto. Durante el proceso de 21.060 se trabajó, se dio un incentivo por año trabajado en horas, se les pagó aparte del subsidio. Y luego les permitió que ellos se vayan al Chapare algunos, otros vayan a otras regiones para invertir estos recursos. Nuevamente los felicito a los agricultores. Para democratizar la palabra, vamos a proceder pasando el micrófono para que igual las preguntas sean de manera más concretas y concisas. Bueno, todos, mi nombre es José. Mi pregunta es, ¿cuál fue el papel de la minería en el deterioro del medio ambiente? ¿Qué lecciones nos deja? ¿Y cómo se debe repensar el papel de actores políticos y el papel de las mineras para garantizar un desarrollo económico y sostenibilidad ecológica? Buenas noches, ¿qué tal? Felicidades por la presentación del libro. Mi nombre es Cristian Paucara. Tengo una consulta respecto al marco analítico. Si bien se está proponiendo entender la minería boliviana a partir de shocks externos, ¿cómo entenderla a partir de la propia realidad y estructura boliviana? Estoy pensando en lógicas precoloniales y coloniales como esta reapropiación del espacio común, digamos, la economía popular entendida por Tandem, el tarcheo, ¿no? O la vinculación con el mundo agrario, ¿no? No se estaría dejando de lado esto. Gracias. Buenas noches, una excelente exposición, la verdad, muy conmovido con los datos que se nos ha dado económicos. Mi pregunta es la siguiente. En este momento, el Ministerio de Minería y la FENCOMI está tratando sobre esta confrontación que hay entre las cooperativas, sector productivo y la empresa privada. ¿Sería una salida para este conflicto social económico en la minería que el Estado pueda
aprobar o pueda normativizar los contratos de asociación que pueda haber entre las cooperativas y las empresas mineras privadas, esto con la finalidad de que no se solo trabaje con una minería a escala pequeña, a escala artesanal. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Con esta última pregunta cerramos la sesión. Ahora damos la palabra al expositor y al comentarista para que puedan responderlas. Muchas gracias por las preguntas y por los comentarios. Respecto a la consigna política detrás de las políticas públicas, yo personalmente la tengo clarísima y para mí una política pública óptima es aquella que incrementa el bienestar de la población. Y en ese sentido yo soy muy pragmático. La cuestión puede ser de izquierdas, de derechas, la cuestión es que la política ayude a que los bolivianos vean mejor y vean mejor de manera sostenible. El problema de la sostenibilidad es muy importante. No vale con crecer durante 10 años y de crecer en 2 años lo que hemos crecido en los últimos 10 años. Esa es mi consigna, es así como yo entiendo la política económica. El rol ¿por qué no le aceptamos a la Unión Soviética las fundiciones? Obviamente Bolivia forma parte del juego geopolítico y eso no lo ignoramos en el libro. Y el juego geopolítico es importante para entender la pregunta que también nos hacían sobre la Segunda Guerra Mundial. Obviamente Bolivia entra como aliado y como aliado debería aportar al grupo de países que estaba contra Alemania, Japón, etcétera. Pero en el libro mostramos que la cuestión es más compleja, no solo es porque Estados Unidos nos presionó. Cuando uno piensa en exportar o en cualquier flujo económico, tiene que pensar en cuáles son los poderes de mercado. Y es verdad que Bolivia tenía poder de monopolio, en el sentido de que Bolivia era el único país del eje del bien que tenía estaño, pero también tenemos que pensar quiénes nos compran el estaño y quiénes tienen la capacidad de procesar ese estaño. Y cuando analizamos eso, vemos que no podíamos venderle a cualquier país. Básicamente, los países que podían comprar nuestro estaño eran Inglaterra y Estados Unidos, porque eran los que tenían la capacidad técnica de trabajar con nuestro estaño. Entonces, esta idea del precio artificialmente bajo ha sido ya cuestionada varias veces por Hirman y es algo que lo planteamos en el libro. La pregunta de la confrontación y el rol de las empresas mineras y las cooperativas. Esta mañana presentábamos el libro con empresarios mineros y muchos de ellos planteaban esto como una salida, como una alternativa. Cambiar la legislación y que permita una mayor alianza entre las cooperativas y los empresarios privados de forma tal que se puedan generar círculos virtuosos en ese sentido. Sobre el marco analítico me encanta la pregunta y obviamente es un miedo que teníamos. Creemos que el punto de partida son los shocks internacionales, porque los shocks van a dinamizar lo que pasa al interior. Pero obviamente, a la hora de entender ese poder político de facto, por ejemplo, está toda esa tradición política o de formas de organización en el país. Creemos que la forma en la cual entra en nuestro marco analítico es a través del poder político de facto. En torno a la pregunta del medio ambiente, me ha encantado y ese, es el tema que falta en la historia de la minería en Bolivia. Hay análisis sobre el impacto ambiental de la minería en la colonia, hay análisis actuales, pero no tenemos una perspectiva de largo plazo. Hay algunos trabajos, Gandarillas en el libro que editamos con Fernanda Vanderlei nos hablaba sobre la importancia de los pasivos mineros, pero esto no se ha analizado de forma sistemática. Y cuando hablamos, y obviamente esto es clarísimo, la minería genera un impacto ambiental. La minería mueve tierra, la minería necesita agua, la minería necesita energía. La cuestión es cómo se trabaja con ese impacto ambiental. Y hoy en día, quienes tienen un mayor impacto ambiental no son los malvados de siempre, no son las grandes multinacionales. Las grandes multinacionales pueden ser por su propia convicción, porque les ordenan desde sus centrales o porque tienen otras presiones de stakeholders, pero creo que en los últimos años no se puede desconocer que los mayores avances en términos de medio ambiente han venido de las empresas multinacionales. Y voy a terminar con esto de los coautores. Yo la verdad tengo muchos coautores y disfruto mucho trabajando con coautores. Uno, porque me generan presión y así termino a tiempo las cosas, algo que no logro hacer muchas veces.
Y obviamente de lo que se trata es de complementar. Y yo siempre pienso que 2, 3, 4 cabezas piensan mejor que una. Con Nígel la complementariedad ha sido excelente. Hemos trabajado muy bien. Obviamente, dada la distancia, él era el encargado de ir a los archivos. Nígel es un maestro en el manejo de los archivos. Él sabe dónde está el material, él sabe trabajarlo. Y lo lindo es que yéndose a hacer un doctorado a una institución como el Colegio de México, seguro va a poder mejorar eso. Y él va a tomar la posta, porque así como hay personas que decías que ya no están con nosotros, hay otros que estamos entrando a la crisis de los 40. Así que necesitamos nuevas generaciones. Muchas gracias. Sí. Yo siempre soy de la opinión de que las respuestas simples a problemas complejos por lo general están equivocadas. Entonces prefiero no tratar de entrar en ese tema, pero sí me anoto al punto que tocabas tú, al final, qué tipo de sistema queremos, creo yo, por lo menos uno que genere valor público. Y cómo se genera y para quién se genera, podemos entrar una discusión. El otro tema respecto a un aspecto que tocabas, qué ha pasado con la minería, qué es lo que ha dejado, etcétera. Bueno, creo que este libro también comienza a revertir una historia que, por lo menos desde mi perspectiva, ha sido lo que hemos llamado, o lo que algunos hemos llamado la historia de denuncia, ¿no es cierto? En la cual la minería siempre era el patito feo, era el lobo feroz. Pero no me deja a mí de llamar la atención cada vez que entro a la Fundación Patiño, ¿no? Que es su edificio en Sopocachi, ¿no? Es la Fundación Patiño. Uno piensa en toda la investigación que ha hecho la Fundación Patiño en Cochabamba, las becas que ha dado. Muchas personas acá han sido becadas por Patiño, ¿no? Y me pregunto y digo, ¿y dónde estará la Fundación Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos? ¿Y dónde estará la Fundación Comibol? Les juro, cada vez que entro a la Fundación Patiño me pregunto y digo, ¿dónde estarán? Entonces, hay temas ahí creo que hay que repensar, hay que trabajar. De acuerdo con lo que planteaba José respecto a la Segunda Guerra Mundial, los trabajos de Hillman iluminan eso perfectamente bien. Y también hay que tener conciencia de que el estaño boliviano era peculiar y necesitaba mezclarse, o sea, tenía baja calidad, tenía otras aleaciones y necesitaba mezclarse con otros estaños, no se podía procesar exclusivamente. Entonces había un tema tecnológico de por medio. Y además, durante la Segunda Guerra no había mercado, o sea, no funcionaba la bolsa de Londres. Entonces, ¿cuál es el precio justo? Y lo que hace Hillman es justamente compara cuánto obtenía Patiño de Williams Harvey versus cuánto obtenía Hochschild y los demás de los Estados Unidos. Y son precios similares. Entonces, creo que el tema de que, entre comillas, hemos regalado nuestro estaño durante la Segunda Guerra Mundial pasa a ser una más de las mitologías de la minería boliviana que hay que revisar. Gracias. Para cerrar este evento, invitamos al magíster Wilson Jiménez, investigador senior de la Fundación ARU, a compartir las palabras finales. Buenas noches, a nombre del ISEC, apoyado por la Fundación FESAIDE, en nombre de la Fundación ALU, queremos agradecer en primer lugar a la GPC Business School por dejarnos en esta aula máquina, donde se discuten muchas ideas, se genera conocimiento, se imparten seguramente muchos enfoques y ese es, me parece un rumbo correcto para la investigación y para cambiarla. Quiero felicitar a José y Miguel por esta presentación tan valiosa, que fue enriquecida, por supuesto, por Manuel, que también influía uno en sus comentarios y en los diálogos. Y por supuesto, es un aporte valiosísimo al conocimiento. Desde Fundación ARU, alrededor de 2012, no hay una fecha exacta, comenzamos, no somos los únicos, pero comenzamos a hacer una
estos diálogos, ¿no? Los talleres de investigación aplicada. Es decir, una presentación principalmente de documentos en proceso, pero también de documentos finales con el fin de dialogar, de mejorar los enfoques, la pertinencia de los documentos, de probar quizás nuevos datos, de probar nuevas metodologías, pero hoy estamos saltando mucho más, ¿no? Estamos dialogando entre diversos enfoques, estamos aproximando la historia con la economía, con el macro, con el micro. Además, desde esa época hay más de una centena, yo creo, de investigadores, la mayoría jóvenes, que han presentado muchísimos documentos. Hay igual más de centenas, yo creo, de participantes, y se está mejorando, yo creo, la calidad de la investigación y también la absorción de conocimiento en diversos campos, ¿no? En macroeconómico, ambiental, micro, la educación, la historia, lo social, y otros campos. Entonces, quiero agradecer infinitamente a nombre de ARUS y SEC, y cierro este día convencido de que hemos vivido una valiosa sesión de aporte a conocimiento, y también invitar a los investigadores a seguir, ¿no? Un rumbo donde el intercambio de opiniones, de aceleraciones, de poner la evidencia y también los enfoques sólidos son los que contribuyen a cambiar este país. Muchas gracias. Agradecemos profundamente la presencia de todos ustedes, así como la participación de nuestros invitados especiales, José Cajías, Manuel Contreras, y los coorganizadores, la Escuela de la Producción y la Competitividad FC Business School, Fundación Salud, y finalmente la Universidad Católica Boliviana y la Fundación Hans Seidel por el apoyo de esta iniciativa. Con esto concluimos el 6º taller de investigación aplicada. Los esperamos en nuestras próximas actividades. Nos despedimos con el compromiso de seguir promoviendo espacios de análisis, diálogo y construcción colectiva. Hasta el próximo taller.